Los precedentes que mencioné en el capítulo anterior, que corresponden a Sudáfrica, han sido repercutidos por muchos otros países, como la India, y en consecuencia hay una costumbre internacional de considerar al agua como derecho fundamental. Pareciera que nuestra Constitución no determina el uso del agua como un derecho fundamental, pero no importa porque la jurisprudencia comparada no depende del reconocimiento de un derecho previsto en una ley o en una constitución, sino es el consenso de los supremos tribunales y de los principios generales del derecho internacional que hacen al agua un derecho fundamental. En ese sentido, el artículo primero de nuestra Constitución, al determinar que los derechos estarán reconocidos en la Constitución y en las leyes, no elimina la posibilidad de incluir otros derechos, ni siquiera en tratados internacionales, sino en principios generales del derecho internacional. Por eso, no hay punto de discusión en la actualidad de que el derecho al agua es un derecho fundamental. De tal manera que estos precedentes sudafricanos nos tienden la mano para considerar que en las discusiones que pueda haber, que debe de haber respecto de la distribución del agua del río Bravo, sobre todo ante la sequía extrema, que la última sequía extrema parece que concluyó en el 2017, pero que se continuará, yo creo que a partir del 2020, por los elementos poblacionales, climáticos que han afectado a todo el mundo. Por lo tanto, ¿hasta qué punto es justo, hasta qué punto es jurídicamente válido que un país como Estados Unidos exija textualmente, radicalmente, la entrega de un volumen de agua que va a la baja sensiblemente en el río Bravo y que las reservas previstas en las presas, particularmente en la presa de la Boquilla, están bajando sensiblemente a un ritmo muy peligroso de quedarnos sin agua. Y en consecuencia no puede un país exigir esta entrega de obligaciones de manera razonable. ¿Qué es lo que se pretende entonces con ello? Tanto la doctrina como documentos también oficiales de la Comisión Nacional del Agua en México manifiestan que el Tratado de Aguas de 1944 tiene algunas carencias, porque evidentemente al final de la Segunda Guerra Mundial las condiciones de nuestras fronteras han cambiado muchísimo en el siglo XXI. La realidad ha sido distinta, ha sido modificada y sigue siendo modificada. No hay manera de controlar ni la migración, ni el cambio climático, ni ninguna otra de los problemas que afecta el agua en este sentido. Se ha recomendado, entonces, por una parte la doctrina del Colegio de la Frontera Norte de nuestro país, y creo que tiene también la aceptación de círculos científicos en este aspecto, que al Tratado de 1944 debe de haber una aclaración de lo que se va a entender por entrega anual de estos 432 millones de metros cúbicos. Es decir, de qué manera se va a cubrir eso. O si esta cantidad debe de ser considerada de estricta aplicación por parte de México. Por otro lado, el segundo elemento que se desea hacer es determinar el concepto de sequía extrema. Es decir, se habla de sequía extrema, pero comprenderán ustedes que la sequía extrema es un concepto que debe de ser fijado en parámetros.
Tampoco se puede definir claramente cuándo hay una sequía extrema, pero no cabe duda que todos los actores que como agricultores o como destinatarios del agua que se hace por el río Bravo, saben cuando hay una sequía extrema. Entonces, este concepto de sequía extrema debiera de ser definido en parámetros. Por ejemplo, sequía extrema será, especulando con las condiciones actuales que existen, cuando las reservas del agua en las presas son menores al 30%. Cuando en una presa a su capacidad tiene menos del 30%, como es el caso de la Boquilla que tiene el 24% ahora, habría una sequía extrema. Y otros elementos que los científicos y los técnicos pueden definir con cierta certeza cuando estamos ante una condición de sequía extrema. También habría que agregarle al tratado de 1944, y bueno, en realidad mi propuesta no es tanto modificar el tratado, sino como verán, es una propuesta de distinta naturaleza que la voy a referir posteriormente. Pero sí hay necesidad de definir el factor de almacenaje en presas de agua. Creo que en el estado de Texas existen reservas o presas bastante bien administradas en Ansaldúa, Hidalgo, en Retimil, en McAllen y en otras partes de Texas, que pues sus presas no han sido afectadas de la manera en que nuestras presas han sido afectadas. Puede ser una mala administración también de nuestras presas, pero de cualquier manera debe de haber alguna regulación respecto del almacenaje en presas del agua, que las presas deben de tener determinada capacidad, que deben de contener el agua en determinadas circunstancias. También vale la pena retomar minutas de la Comisión de Límites y Aguas que han resuelto los conflictos y los problemas en este sentido, particularmente la minuta 309. Habría que aclarar ya, dada el desarrollo del problema, y agregarle otras circunstancias. Igualmente, habría que incorporar el uso y la extracción y distribución de agua subterránea. Se están usando, sobre todo de parte de Estados Unidos, las aguas subterráneas y esto tiene una repercusión también evidentemente en nuestra geografía. Y no hemos realmente distribuido ni regulado las aguas subterráneas en ese sentido. Y por último, habría que agregar, incorporar criterios sobre la calidad del agua. Bueno, puede haber más recomendaciones, evidentemente, es cuestión de que se determine o se ponga un poco más de pensamiento y de acción en esta cuestión. Pero como ven ustedes, no se trata de que el Ejecutivo tome una acción unilateral y que de un momento a otro decida abrir las compuertas de la presa mexicana para pagar o saldar una deuda en materia de agua. No es tan fácil, no debe ser así, porque lo que estamos nosotros tratando son con el uso de un recurso natural fundamental para los seres humanos que ha sido precisamente reconocido como un derecho fundamental. Pero, independientemente de eso, ¿es el Tratado de Aguas la norma suprema que regula este concepto? La respuesta es no. La respuesta es que hay principios generales, constitucionales e internacionales que le dan al agua una categoría superior al tratado. Hablando de tratados, déjenme decirles que en México debemos de tener bien claro cuál es la percepción de un tratado internacional en los Estados Unidos y cuál es la percepción del tratado internacional en México. Para ambos países, los tratados internacionales son ley suprema, ciertamente. Pero el tratado internacional que es tomado en Estados Unidos no es de aplicación automática,
no es autoaplicativo como se le determina en el lenguaje jurídico. Es decir, el tratado no es una ley que se aplique por igual a todos los habitantes de un país. Desde 1829, la Suprema Corte de Estados Unidos ha definido, y esto no es historia, esto es precedente válido y vigente en la actualidad, ha definido que los tratados internacionales son compromisos entre naciones, son pactos entre naciones, que no pueden ser aplicados directamente a la población, sino solamente obliga a las entidades soberanas que lo firman. Por cierto, este caso involucra la aplicación e interpretación del Tratado Adams-Onís de 1811, que es precisamente el primer tratado firmado entre España y Estados Unidos respecto de la frontera que se tenía que marcar del territorio de Luisiana con el territorio de Texas. En otras palabras, es el antecedente del Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848. Es un tratado que nos concierne a nosotros de manera directa. Por eso, en el caso Foster contra Nielsen, decidido por la Suprema Corte y por uno de los ministros más importantes de ese país, John Marshall, determinó que los tratados eran compromisos internacionales que no reconocían los derechos humanos que podían afectar, porque en el caso había personas que reclamaban la propiedad de sus haciendas en territorio que en ese momento pertenecía a ya los Estados Unidos, pero que había sido adquirido en compras con España. Entonces, a partir del presidente Foster contra Nielsen, la práctica en los Estados Unidos, inveterada desde 1829 hasta el 2020, ha sido que todo tratado que quiera ser aplicado en los tribunales por alguna controversia y que afecte a los individuos, tiene que ser implementado a través de una ley del Congreso. Y así ha sido la práctica de todos los tratados en ese país, no solamente con nuestra circunstancia, sino también, por ejemplo, con otros países como China. A fines del siglo XIX se dan los casos de exclusión de chinos, en donde Estados Unidos, habiendo firmado un tratado de paz con China, que regulaba la migración china que necesitaba ese país en ese momento para la construcción de ferrocarriles y para muchos servicios que requería hacia 1883-89. El tratado con China fue objeto de una ley de implementación que el Congreso de los Estados Unidos determinó que la migración china tenía que ser objeto de limitaciones poblacionales, es decir, que se podía restringir la migración, cuando en el tratado no había ninguna disposición respecto a la restricción o la regulación de la migración china. Y en el famoso caso Chao Chao-ping, la Suprema Corte determinó que si bien, aunque el tratado con China era abierto y no tenía ninguna restricción, las condiciones migratorias del país exigían una limitación. De tal manera que en Estados Unidos, aunque no hay en la Constitución esta disposición respecto de los tratados, sino solamente hay la disposición que se repite en nuestro artículo 133 constitucional, que será ley suprema. Esa ley suprema estará sujeta a leyes del Congreso que la implementen. Lo mismo pasó con el Tratado Guadalupe Hidalgo de México. Estados Unidos reconoció genéricamente en el tratado que se respetarían los derechos de los mexicanos en sus propiedades tan pronto como pasaran a formar parte de la soberanía de Estados Unidos, después de la invasión que tuvieron ellos con nosotros.
Y bueno, ustedes comprenderán que la mayoría del territorio, el más valioso territorio del sur de los Estados Unidos, desde California hasta Texas, pues era propiedad de ciudadanos mexicanos que se les aplicó el Tratado Guadalupe Hidalgo, pero que no se les reconoció el derecho de propiedad porque Estados Unidos expidió una ley interna del Congreso para regular esa propiedad y exigir de todos los propietarios y hacendados una serie de requisitos que en el derecho mexicano y español no se determinaban y que no pudieron cubrir. Entonces, con esta formalidad jurídica se despojaron las propiedades de los hacendados mexicanos radicados en el territorio que ahora sería, a partir de 48, propiedad de Estados Unidos. Entonces, hay una larga cadena en este sentido. Yo creo que es el momento de considerar ese aspecto de la implementación de los tratados a través de una ley del Congreso en el caso del Tratado de Aguas. Nosotros hemos dado un valor uniforme, como si fuera ya la ley, al tratado. Pero siguiendo la propia jurisprudencia de Estados Unidos, que no está alejada de la realidad, un tratado es un pacto entre naciones. No interviene para nada ningún concepto moderno de democracia, de votación de la población afectada por ese tratado. No interviene ningún habitante. Y él no debe intervenir porque es una cuestión internacional. Pero no obstante ello, al momento de aplicarlo para México, México debería también de implementar una teoría de implementación del tratado a través de una ley. Esto quiere decir que si el tratado determina que se le deberán de entregar 37 millones de metros cúbicos a los Estados Unidos anualmente, bueno, vamos a ponerlo en una ley sujetándolo a las modalidades que respeten los derechos fundamentales de agua de la población que está siendo afectada. No tenemos en consecuencia que reformar el Tratado de Aguas de 1944. Solamente tenemos que seguir el mismo principio que desde principios del siglo XIX Estados Unidos ha aplicado y que nosotros no hemos aplicado, y expedir una ley de implementación del Tratado de Aguas o reformar las leyes que ya tenemos en materia de aguas con un capítulo internacional para darle respuesta a todas estas lagunas que la doctrina y los técnicos en esta materia han determinado. La aclaración de cómo se va a hacer la entrega anual, la determinación de un concepto de extrema sequía, la definición y la regulación del almacenaje de agua en presas, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en nuestra ley podemos aclarar el sentido de las minutas que se han adoptado desde el siglo XIX en esta materia. En otras palabras, nos tenemos nosotros que ocupar en una mejor regulación del agua en este problema. El fundamento constitucional que tenemos, no solamente el internacional y comparativo que les digo con Estados Unidos, es muy claro, es más claro en México que en Estados Unidos. Estados Unidos solamente tiene una resolución de la Suprema Corte para exigir que los tratados tengan que ser implementados mediante una ley. Y a través de esa ley han cambiado muchas veces en beneficio o en perjuicio de los derechos humanos, han cambiado el sentido del tratado. Pero nosotros tenemos en nuestra Constitución como un principio fundamental, desde los inicios constitucionales de México, que van incluso más allá o antes de México, sino que se remontan hasta la Constitución de Cádiz de 1812, y en ella participó México como una provincia española, en donde las leyes no pueden ser reformadas o modificadas o derogadas si no es que se sigue el mismo procedimiento de su creación. Si ustedes leen el artículo 72, inciso F de la Constitución vigente de México,
verán este principio que proviene desde Cádiz y se repite en todas nuestras constituciones en 1824, 57 y en la de 17. Esto significa que la ley no puede ser modificada por un tratado. Le hemos dado al tratado una importancia fundamental porque efectivamente el tratado en materia de derechos humanos es muy importante, pero nos hemos olvidado de la formalidad de la ley. Y la ley debe de ser reformada, modificada, aclarada por otra ley, no por un tratado. Y aquí la diferencia es no solo de nombre. El tratado solo es aprobado por el presidente, el jefe de Estado, y ratificado por el Senado. La ley sigue un procedimiento más completo porque el presidente puede tener la iniciativa, pero es las dos cámaras del Congreso las que aprueban o reprueban una ley. Y esto es importante porque la representación popular integrada en el Congreso puede ser el canal para determinar los intereses, las preocupaciones de la población. Se ha entonces en nuestro país tratado a los compromisos internacionales con independencia de la población. Y esto genera los problemas que presenciamos en la presa de la Boquilla. En la ejecución de un tratado de manera automática, sin tomar en cuenta a la población, sin consultarla, evidentemente el presidente incurrió en un grave error, afectando los derechos fundamentales de los chihuahuenses en ese aspecto. Y el Estado mexicano puede decir que no había de otra, porque ya el adeudo de agua tenía que ser resuelto y saldado. Pero desde 1906, el espíritu del tratado es que debe de haber una distribución equitativa. Lo equitativa no significa la distribución radical determinada en un número fijado a priori, sino que la distribución equitativa significa que debe de tomar en cuenta las condiciones, las condiciones climatológicas, el aumento de la población, las necesidades de la población y sobre todo el reconocimiento de que se trata de un derecho fundamental. Entonces, si en los tratados se establecen números concretos, la negociación diplomática debe de seguir, así como vino el secretario de Estado de Estados Unidos a pedir que ya pagáramos, debe ser la Cancillería mexicana la que haga hincapié en todos estos argumentos que son históricamente ciertos y fundados y que no tratan a los compromisos internacionales como una norma inmutable con total desprecio de los derechos de los involucrados. Yo creo que, en conclusión, no debemos de buscar una solución en la reforma del tratado, debemos de expedir nosotros una ley de implementación que contemple y aclare todas estas dudas que hay, que se han venido acumulando desde la Segunda Guerra Mundial hasta en la actualidad, para que se le dé el concepto de distribución equitativa algo más concreto. Al concepto de extrema sequía se le defina con parámetros también, que son los parámetros que tenemos actualmente, y que se definan muchos factores que todavía están indefinidos en el tratado. Esto es apasionante, esto es muy importante, y hay que hacerlo sin dilación, porque estos problemas sociales pueden ser aprovechados por campañas políticas, campañas electorales, como son las campañas que ahora hay o que se está preparando en el estado de Chihuahua para el año 2021 y además para la campaña que se está haciendo para la renovación del Congreso de la Unión en el mismo año 2021. Entonces, el agua siempre ha sido fundamental para su consumo, pero ahora es fundamental para la definición de los intereses de dos países que siempre han sido amigos, pero que el abuso de uno de ellos no debe de ser en detrimento de los intereses del otro. Muchas gracias.